Bueno, vamos entonces con el proceso de electroerosión. Fíjense que en el año 1770, hace mucho tiempo atrás, el inglés Priestley observó el efecto erosivo de la corriente eléctrica. Y concretamente hubo un matrimonio ruso, el matrimonio Lazarenko, que en el año 1943 desarrollaron o pusieron a punto un proceso al que llamaron elaboración por chispa, que está basado concretamente en el efecto erosivo de la corriente eléctrica. Quien alguna vez tuvo la oportunidad de desarmar, una tecla de luz, la tecla de luz internamente tiene un contacto que es como una semiesferita de cobre y después tiene una chapita que cuando uno oprime la tecla, la chapita hace contacto con la semiesferita y entonces ahí se produce el paso de corriente. Cada vez que uno corta, por ejemplo, la iluminación de acá de la habitación, bueno, esas dos partes se separan y se produce una chispa, lo mismo que cuando se tocan para cerrar el contacto. Entonces, con el paso del tiempo, con el uso de esa tecla, es habitual que a veces a uno le pasa que va a encender la luz, pulsa la tecla, no pasa nada, se fija en la lámpara está bien, y cuando desarma la tecla, se encuentra con que la chapa fue perforada por la semiesfera. Entonces, este matrimonio el matrimonio Lazarenko en Moscú, lo que hicieron fue aprovechar este fenómeno desarrollando un procedimiento controlado para el mecanizado de metales, que ellos lo llamaron elaboración por chispa y que desde hace mucho tiempo se lo conoce a nivel mundial, bueno, en español como electroerosión, o en inglés todo el mundo le dice EDM, que es el acrónimo de Electric Discharge Machining, ¿no es cierto? Profe, Sí. este proceso puede ser que también se llame corte por arco de plasma No, no, no. No, no, no. o, o es distinto mecanismo. No, es otro tipo de proceso ese. Ah, ¿y qué Eh, diferencias hay? Mira, yo el corte por plasma no lo conozco en profundidad, pero en realidad es una combinación de un corte eléctrico con un corte con llama. No sé si vos lo conocés, Germán, el corte por plasma. No, Dani, no lo tengo. No. El plasma usa aire comprimido. Es como una soldadora, pero con aire. O sea, este proceso que estamos viendo sería solo eléctrico, ¿no? Es solo Claro, sí, sí. eléctrico, sí. Ok, por un arco eléctrico, nada más. Sí. Pero el plasma tiene electricidad, ¿no? No son unos cosos para generar después de la... Sí, funciona como Yo, una soldadora. Tiene un polo, bueno, un negativo. claro, yo lo trabajé alguna vez en una metalurgia con eso. Se corta, hace la figura que vos quieras, pero sí tiene como parte eléctrica, tiene unos cortes, tiene que unas pinzas Sí, queda muy y... desprolijo. Eso sí. Sí, ahora los bordes son como medio así, no queda bien, Hay que tener muy buen pero pulso para usarlo. sí, es verdad. Sí. Pero bueno, usa capaz un molde o algo así, pero sí, es verdad, no queda muy bien, pero es eléctrico, sí, tiene como un polo positivo y Es negativo, uno que eléctrico, sí, va... sí. No, no sé el proceso, realmente no sé, pero se genera un arco bastante considerable, hace un ruido como así eléctrico y corta bastante bien. No sé hasta cuánto los espesores Sí, el serán, ruido más que nada es por el aire pero comprimido. claro, sí, Usa sí, aire para. claro, sí, sí. Sí, un proceso medio raro, ¿no? Perfecto, Ah, bueno, gracias. sirve. Bueno, vamos a Es útil. averiguar un poco al respecto para poder dar una,
una respuesta mejor. La verdad que Yo lo usaba en un autoparte, porque la metalurgia era autoparte, y con eso hacían partes del autoparte, los cortaban las chapas, después que se soldaban, no sé cómo mierda era, se plegaban, no sé. Pero te mandaban los moldes y vos, bueno, con eso cortabas aproximadamente. Y eso después iba a otro proceso, esa chapa cortada, que era parte del autoparte, hacían otros procesos finales, se soldaban las puntas, no sé cómo era, pero tenía todo un proceso. Pero Luis, había partes, sí, perdón. Está bueno para trabajar. no digamos malas palabras que después esto se sube a YouTube, ¿eh? Perdón, perdón. No Está me bueno dejes. para el acero inoxidable. Eso se usa también. Sí, sí. Sí, no. Yo creo que alguna vez le pregunté sobre ese tema de plasma. No, con vos había hablado, me parece. Eh, Cristian, sí, que habíamos hablado de ese tema justo, pero que no era el de. Sí, en un momento en la cátedra hablamos de ese caso particular de Puede por ser, plasma. sí. Sí, en un momento nos habla pero que no lo iban a dar, que no, íbamos a hablar de electroerosión, pero no. Sí, plasma no se da. Eh, No, supuestamente ese tema se tendría que dar en metalurgia y soldadura, ¿no? Que de hecho, bueno, no sé si está dentro de la especialidad de Zapa y Hualco, pero bueno, ellos son los que saben de soldadura en realidad ahí en la facultad, ¿no? Sí, igual yo soldadura no tengo, por ejemplo, pero. Ah, porque Yo- vos sos de mecatrónica. claro, pero no está mal, capaz que puedo tenerlo en cuenta para explicar ese proceso, porque se usa mucho en lo que es autoparte, se usa mucho en la industria ese tipo de cosas. Porque es un Bueno, proceso sencillo, es un proceso sencillo que uno lo puede hacer con práctica y bueno, esa pieza va para el otro lado, pero bueno, no importa la perfección de cómo termina la pieza, sino que eso después sí va para otro proceso. miren, lo que hice fue adelantarme algunas transparencias para mostrarle un esquema, digamos, de un equipo de electroerosión que se llama por penetración, porque hay tres tipos de procesos de electroerosión, o más que de procesos, de equipos de electroerosión. Los primeros, los que se crearon en Moscú allá en el año 1943, concretamente, es el que corresponde a este esquema, es por penetración, en donde nosotros tenemos un electrodo con la forma en macho para lograr una cavidad en hembra en el material que queremos erosionar. Entonces, acá nosotros tenemos el electrodo, ¿no es cierto? La máquina es muy sencilla desde el punto de vista cinemático, en el sentido que el electrodo solamente se mueve en sentido vertical, es decir, se aproxima o se aleja, ¿no es cierto? Para mantener una determinada distancia entre el electrodo y el material a erosionar. Nunca se tienen que tocar. ¿Por qué? Porque la pieza vinculada a la mesa de la máquina está conectada a un borne del control de la máquina, que es un generador de pulsos de corriente continua, y el otro borne está conectado al electrodo o al cabezal portaelectrodo. Entonces, evidentemente que no tiene que haber contacto mecánico entre los dos, porque de haberlo se va a producir un cortocircuito. Y si sucede un cortocircuito por la razón que sea, la máquina inmediatamente invierte el sentido de avance y aleja el electrodo respecto del material a erosionar. Bueno, todo el proceso sucede con el electrodo y el material a erosionar, que lógicamente tienen que ser conductores de la electricidad. Todo el proceso ocurre con ambos sumergidos en un fluido que es dieléctrico. Que un fluido dieléctrico es un fluido que no es conductor de la electricidad. ¿Para qué sirve que no sea conductor de la electricidad? Para que cuando yo acerco una distancia que se denomina gap, una distancia, el electrodo al material a erosionar, tal que se alcanza una diferencia de tensión entre el electrodo y el material a erosionar
que supera la tensión de ruptura del dieléctrico, ahí se produce un paso de corriente eléctrica desde el electrodo hacia el material a erosionar y bueno, se va generando este proceso erosivo a través de la corriente eléctrica. Como resultado del proceso erosivo se producen unos contaminantes que son metálicos, que en el caso de tener una cavidad como la indicada en este esquema, esos contaminantes metálicos van a quedar ubicados entre el electrodo y la pieza, porque van a quedar en el fondo de la cavidad, y eso me va a generar problemas en el proceso de electroerosión, porque las chispas van a empezar a saltar de manera irregular, van a saltar sobre este material contaminante, que no son otra cosa que partículas del metal que se desprendieron de la pieza y bueno, y se fusionaron en una forma normalmente esférica, ¿no es cierto? Para ayudar a la limpieza o a quitar estos elementos contaminantes de esa zona, vamos a tener una bomba que va a aspirar el dieléctrico, lo va a hacer pasar por unos filtros que van a retener estas partículas metálicas y a través de este circuito y por un electrodo perforado, el flujo del dieléctrico va a llegar al fondo de la cavidad y va a arrastrar hacia afuera de la cavidad estas partículas contaminantes, bueno, mejorando un poco el proceso de erosión. Entonces, el proceso de electroerosión por penetración, que fue prácticamente el único sistema que hubo hasta el año 1970, fue un método y sigue siendo un método utilizado para generar moldes, para generar cavidades en matrices, como podría ser el caso de una matriz de forja. Ahora, visto esto, me vuelvo un poquito para atrás y entonces ahora podemos decir que la eliminación del material de la pieza se hace mediante una sucesión de descargas eléctricas. Esas descargas eléctricas las va produciendo el sistema de control de la máquina. Y esas descargas están separadas en el tiempo, es decir, se trata de un fenómeno periódico y como decíamos, todo esto es producido por un generador de pulso de corriente continua. Decíamos que la pieza va fijada a la mesa de la máquina dentro de una cuba que según sea el proceso o puede estar llena con el dieléctrico o puede recibir el riego del dieléctrico, típico de lo que suele suceder en las máquinas de electroerosión por hilo o en las máquinas de electroerosión capilar. Y bueno, es el electrodo el que va produciendo la erosión a través de un gap o entrehierro que suele tener un valor de entre 1/1000 a 0,4 de milímetro. Acá tenemos un circuito muy sencillo correspondiente a una máquina de electroerosión en donde tenemos una fuente de tensión que a través de una resistencia carga, bueno, condensador sería capacitor, ¿no es cierto? Carga un capacitor hasta que entre las placas del capacitor se alcanza una tensión superior a la tensión de ruptura del dieléctrico y ahí se va a producir el salto de chispa entre el electrodo y la pieza. Lógicamente que, así como pasaba también en el proceso de láser, acá también tenemos una función de onda en donde, fíjense que la función de onda tiene un periodo, que es este periodo T. Una vez que se pasó ese periodo T, se vuelve a repetir la función de onda. Acá arriba estamos viendo la función de tensión o de voltaje. Vamos a tener un tiempo de encendido
en el cual va a haber tensión y un tiempo de apagado durante el cual no va a haber tensión. Esos valores varían en función de si se trata de un proceso más energético asociado a lo que sería una suerte de proceso de desbaste erosivo o a un proceso menos energético asociado a un proceso de terminación que, bueno, tiene una capacidad de erosión de menor velocidad de erosión. Entonces, en función del tipo de operación que se trate, que normalmente, como les comentaba también en los controles numéricos asociados a los otros equipos, en las máquinas de electroerosión, no es que el usuario tiene la flexibilidad en relación a la programación y a las condiciones del proceso que hay en los tornos de control numérico, en las fresadoras, en los centros de mecanizado. Acá es habitual que vos le tengas que decir al control cuál es el material a cortar, o más que cuál es el material, cuál es el espesor del material a cortar, o el material a erosionar. Y si lo querés hacer en condiciones de corte preciso, que sería terminación, o si lo querés hacer en condiciones de corte rugoso, y sería una operación tipo de desbaste. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo son las condiciones del proceso internamente? Nosotros no las vemos, pero internamente, ¿no? La relación entre el tiempo de encendido y el periodo en el desbaste es alto. Es decir, prácticamente, no quiero decir que el 100% del tiempo del periodo tenemos una función de tensión, pero sí que es un porcentaje muy alto. Y se lo hace a baja frecuencia, ¿no es cierto? En cambio, en la terminación, el proceso se invierte. O sea, la relación T-on, tiempo de encendido respecto del periodo, es pequeño y la frecuencia es alta. Es decir, son pulsos de poca energía de alta frecuencia para la terminación. En cambio, en el desbaste, alta energía, baja frecuencia. Bueno, la chispa que se produce una vez que se alcanza la tensión de ruptura no es otra cosa que el pasaje de electrones a través del fluido aislante que es el dieléctrico. Entonces, cada una de las descargas que se producen tienen una energía discreta y controlada. El dieléctrico ayuda a concentrar las descargas, produciendo elevadas densidades de corriente que generan una temperatura muy alta y en una zona muy localizada. El proceso de remoción se hace en 3 fases. El material se funde, se expulsa y se solidifica. Y es esa solidificación la que produce la contaminación, y esa contaminación nosotros a través del riego del fluido dieléctrico es que tenemos que sacarla del medio para que no nos entorpezca el normal procedimiento, el normal proceso de la electroerosión. Según dicen todas las bibliografías, yo siempre tengo la duda de cómo se ha medido esto, las densidades de corriente desarrollan temperaturas del orden de los 5.000 a los 12.000 grados centígrados, por cuyo efecto no solamente se funde el material que queremos erosionar, sino que se descompone y vaporiza el dieléctrico. Por eso es normal ver que estas máquinas, cuando están trabajando, en la zona del electrodo siempre están saliendo humos, saliendo vapores. Allá por los años 90, en las máquinas de electroerosión por penetración, uno de los dieléctricos muy utilizados era el querosén. Y recuerdo que tuve la posibilidad de visitar una empresa que no la voy a mencionar, en donde tenía un sector de matricería plagado de máquinas de electroerosión por penetración, todas ellas usando como fluido dieléctrico el querosén, y les puedo asegurar que era
imposible estar adentro de ese taller. Por eso, como suelen ser máquinas que trabajan desatendidas, que trabajan solas, en todo el taller no había absolutamente nadie y el taller estaba inclusive cerrado. Lo abrieron para que yo lo pudiese ver. Pero sinceramente que era intolerable el ambiente que generaba por el olor de los vapores del querosén, ¿no? Bueno, el querosén no se utiliza más, hay otros fluidos dieléctricos mucho más amigables. Bueno, una cosa que sucede durante el proceso es que al final de la descarga se produce una baja de presión, porque bueno, se forma una suerte de burbujeo, y esa baja de presión en el interior de las burbujas producen una expulsión del material fundido en forma de pequeñas partículas. Es como si hubiera una suerte de implosión de las burbujas, y esa implosión genera ese movimiento. La electroerosión es un proceso de mecanizado no convencional. Decimos no convencional porque no hay contacto mecánico entre el material a erosionar y la herramienta, que en este caso la llamamos electrodo, e inclusive en este proceso se da la particularidad que el electrodo normalmente es mucho más blando que el material a erosionar. Decíamos que es un mecanizado que no depende de las propiedades mecánicas del material, sino que lo hace principalmente de sus características térmicas y eléctricas. Por eso es que tiene una gran aptitud para mecanizar aleaciones duras, es decir, aceros templados o materiales refractarios, ¿no es cierto? ¿Me escuchan bien? Se escucha perfecto. Sí, sí. Bueno, acá hay distintos esquemas respecto de distintas posibilidades para el flujo del dieléctrico. El que vimos nosotros en relación al esquema de la máquina de penetración era como, como este de acá arriba a la derecha, ¿no es cierto? En donde, bueno, el electrodo estaba perforado, la bomba hacía fluir el dieléctrico a través de ese agujero, llegar al fondo de la cavidad y ayudar a, digamos, el retiro del contaminante con el tema de las burbujas que también comentamos previamente. Después tenemos los métodos de aspersión, que es a través de mangueras y boquillas de dirección ajustable, que bueno, esto a lo sumo lo que puede hacer es un flujo de este tipo, aunque es bastante difícil que esto suceda así. Y después hay algunos que son a través de la pieza, pero en ese caso la pieza por diseño ya tendría que tener un orificio para poder hacerlo de este modo, ¿no? No vamos a agujerear la pieza para hacer pasar el flujo dieléctrico a través de ella. Bueno, en relación a los materiales de los electrodos, una idea principal que podemos decir es que se asocia un bajo desgaste del electrodo a un alto punto de fusión del material del electrodo. Concretamente, los dos materiales más utilizados para fabricar electrodos son el grafito y el cobre o algunas aleaciones de cobre. El grafito tiene el punto de fusión más alto de todos los materiales que se utilizan para fabricar electrodos, alcanzando los 3400 grados centígrados. Tiene un costo relativamente bajo y es bastante sencillo su mecanizado. Hay otros materiales como el tungsteno y sus aleaciones y el molibdeno que también tienen altos puntos de fusión, pero son materiales muy caros y más difíciles de mecanizar. Entonces, como decíamos, los electrodos se hacen principalmente de cobre, latón, que es una aleación de cobre, grafito y molibdeno. A igualdad de volumen, el grafito es más económico que el cobre y tiene una tasa de desgaste menor,
Por eso, a veces, leyendo literatura especializada en inglés, se le suele llamar al grafito como un electrodo de tipo no wear, ¿no? No es cierto, porque no es que no se desgasta muy poco. O sea, imagínense que el proceso de erosión por chispa o de elaboración por chispa está basado en un proceso de erosión por corriente eléctrica. El proceso de erosión es un proceso asimétrico, es decir, ocurre en el material que queremos erosionar, pero el electrodo también se va erosionando. Lo que pasa es que se diseñan las condiciones del proceso de manera tal que la mayor parte del desgaste de la erosión se concentre en la pieza que queremos fabricar y se vea minimizada en el electrodo, pero que hay un desgaste en el electrodo lo hay también. Por eso inclusive se habla de electrodos de desbaste y electrodos de terminación. Bueno, cuando el proceso se inicia, el electrodo se acerca a la pieza hasta una distancia denominada gap. Esto ya lo comentamos, ¿no? Que para generar una chispa se debe aplicar, o sea, el controlador de la máquina tiene que aplicar una tensión superior a lo que se llama la tensión de ruptura del dieléctrico. Cuando se produce la ruptura del dieléctrico, recién ahí sucede lo que sería la descarga eléctrica desde el electrodo hacia el material que queremos erosionar. Bueno, fíjense que acá un poco está comentado lo que yo les decía antes de que el proceso de erosión es asimétrico, que en realidad se llama desgaste cuando tiene lugar sobre el electrodo, y que seleccionando adecuadamente lo que sería el material del electrodo, lo que serían las condiciones del proceso y la polaridad, se pueden alcanzar asimetrías de 99,5% de erosión sobre la pieza y tan solo un medio por ciento sobre el electrodo. Bueno, en una transparencia o en la que estaba el esquema de la electroerosión por penetración, les decía que desde el año 1970 ya había dos procesos de erosión. Estaba el de erosión por penetración, apareció el de erosión por hilo, en donde la herramienta de corte es una herramienta universal porque es un alambre, concretamente, que puede ser de latón, de cobre o de molibdeno, normalmente con diámetros de entre 0,18 a 0,25 milímetros de diámetro, y que se utiliza la máquina de electroerosión por hilo para producir cortes normalmente en materiales templados, inclusive esos cortes pueden estar inclinados. Entonces nosotros vamos a tener básicamente una máquina que puede ser una máquina de dos ejes, en donde este material se va a mover en sentido longitudinal y en sentido transversal. Vamos a tener un rollo del alambre que va a estar, digamos, fijado a la máquina. Ese rollo de alambre se va a hacer conducir a través de unas poleas que hacen las veces de guía, y después vamos a tener un reel que va a tener un movimiento de tracción de manera tal que el alambre va a estar siempre avanzando, ¿no es cierto? El movimiento de avance está indicado con estas flechas que están acá. Entonces, esas velocidades de avance pueden estar comprendidas en estos valores de entre 2 a 150 milímetros por segundo. Y bueno, el proceso resulta en un todo similar a lo que describimos anteriormente, con bueno, las particularidades que tiene esta máquina, que hace uso de una herramienta universal. Para la de penetración nosotros tenemos que fabricar un electrodo para cada forma que nosotros querramos
erosionar. En cambio, la máquina de erosión por hilo, siempre vamos a utilizar la misma, entre comillas, digo, herramienta, que va a ser este alambre de hilo, este alambre conductor de estos distintos materiales. Para producir esta máquina, básicamente lo que hace es, a través del proceso de electroerosión, cortar generando ranuras, ¿no es cierto? Hay a veces ranuras que, por ejemplo, no tienen salida hacia el perímetro de la pieza. Eso va a requerir que la pieza tenga un agujero en el material que se va a descartar, y nosotros lo que vamos a hacer es enhebrar el hilo, hacer pasar el hilo a través de ese orificio y vincularlo al reel inferior, al reel de tracción, para que el proceso se pueda hacer. Entonces la máquina va a cortar ese material interior y bueno, nos va a quedar la parte exterior, por ejemplo, que es la que a nosotros nos interesa. Hay dos tipos de tecnologías para corte por hilo. Está la de corte de hilo de latón y la de hilo de molibdeno. La de hilo de molibdeno o de alambre de molibdeno o de filamento de molibdeno, se habla o se dice que es una tecnología que reutiliza el alambre hasta un cierto uso. Por eso en realidad tiene un sistema, la máquina, diferente del que yo describí en la transparencia anterior, en donde el alambre se va arrollando en un sentido y se va desarrollando en sentido contrario en la medida que va ocupando la superficie del cilindro donde se hace su arrollamiento. Eso lo que permite al alambre, yendo y viniendo, es ir reutilizando el hilo hasta que el hilo alcanza un diámetro que no tiene que ser inferior a 0.16 milímetros, porque se termina cortando. Entonces la máquina de tecnología de hilo reutilizable, que utiliza hilo de molibdeno, es de menor costo, ¿no es cierto? Los insumos son más económicos y bueno, lo que son todas las características del perímetro cortado son de menor calidad cuando se las compara con las de hilo de latón. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del proceso de electroerosión? Evidentemente, si no hay contacto mecánico, las fuerzas de corte no existen. Si no existen las fuerzas de corte, bueno, eso es una ventaja para la fijación de la pieza a erosionar, ¿no? Que bueno, no requiere la firmeza que necesitan las piezas que van a ser mecanizadas por arranque de viruta. La electroerosión es útil para el mecanizado de materiales frágiles y templados. Nos permite obtener una buena rugosidad con varias pasadas, en el caso del hilo. Podemos hacer mecanizados de formas muy complejas, tanto como seamos capaces de generar la geometría sobre el electrodo, en el caso de la electroerosión por penetración. Y bueno, todo el mundo, si a cualquier usuario, a cualquier conocedor del proceso de electroerosión, uno le pregunta cuál es la mayor bondad de la electroerosión, te van a decir que se obtienen muy buenas tolerancias, o sea, la última de las ventajas que está mencionada acá abajo, ¿no es cierto? En relación a las desventajas, bueno, que el material a mecanizar debe ser conductor. La mayoría de los materiales que utilizamos nosotros los ingenieros mecánicos, no digo que todos, pero la mayoría de los materiales cumplen con la premisa de ser conductores de la electricidad. En el caso de la electroerosión por penetración, requiere de la fabricación de un electrodo de forma. En las cavidades, es decir, toda vez que utilizamos la electroerosión por penetración,
el acabado resulta ser bastante rugoso y hay diferencia de rugosidad entre las paredes laterales y el fondo. Hay que ser muy cuidadoso con la manipulación de los electrodos de grafito, porque el grafito es increíblemente frágil. O sea, tiene un muy alto punto de fusión, se lo mecaniza muy fácil, pero un mínimo golpe y rompimos el electrodo. O sea, no es que se va a partir a la mitad, pero por ejemplo, le vamos a desprender un, una arista, le vamos a fracturar una arista y bueno, eso ya me va a invalidar el electrodo. Y una característica que también, si uno le pregunta a cualquier usuario de la electroerosión, cualquier conocedor de la electroerosión, cuál es su principal desventaja, todos te van a decir que son lentísimas las máquinas de electroerosión. Tanto es así que, bueno, son máquinas que suelen trabajar desatendidas, como les comentaba en el caso de esa matricería que tuve la posibilidad de visitar, que estaba constituida de una nave, una de sus naves industriales, por una cantidad de máquinas de electroerosión, todas con dieléctrico de querosén. Las máquinas trabajan totalmente solas. En el peor de los casos, en las máquinas de penetración es muy difícil que pase algo. En las máquinas de hilo se puede cortar el hilo. En cuanto se cortó el hilo, la máquina deja de funcionar, porque lo detecta instantáneamente. Así que ese podría ser el mayor riesgo. Sí, algo que, bueno, por ahí podríamos comentar, algo muy cortito, así como desventaja, podría ser, o como característica, no sé si llamarlo como desventaja, que sobre la superficie del material que está electroerosionado, en los materiales, en los aceros, se genera una capa que se le denomina capa blanca, ¿no? Esa capa blanca tiene una característica que es, o sea, es finita, pero por ejemplo, para lo que es matricería, por ejemplo, para matrices de forja, se ha visto que esa capa blanca, primero, es muy difícil de pulir, por ejemplo, una de las características, porque tiene una dureza superficial que es alta, y la segunda característica es que a veces puede ser un precursor de iniciación de fisuras, por ejemplo, para el mecanismo de falla por fatiga en las superficies de la matricería. Entonces, bueno, la vaporización que genera la chispa sobre la superficie del material, en la cual ese material que se desprende está en el orden de la decena de miles de grados, entonces esa vaporización genera sobre la microestructura esa capa blanca que, bueno, tiene esa característica, por ejemplo, que se ha estudiado que influye de forma negativa en la durabilidad, por ejemplo, de las matrices, si las comparamos, por ejemplo, con las que son mecanizadas directamente en duro, ¿no? Está muy bien, Germán, eso, sí, sí. Quizás el tema de la capa blanca es una de las principales quejas de los matriceros que se dedican a hacer el pulido de las matrices, porque bueno, las capas blancas son muy, pero muy duras y como consecuencia de su elevadísima dureza, y aparte que es un defecto que es muy difícil de controlar, por esa elevadísima dureza, los tiempos de pulido como que se extienden un montón, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, les voy a mostrar un proceso de corte hecho con una máquina bastante especial, pero es un proceso de corte por hilo. Acá se ve el hilo. Esto que está blanco acá, en realidad, lo blanco es el dieléctrico, que el dieléctrico está mojando el alambre que nosotros no lo estamos viendo, ¿no? Y bueno, va a cortar este material que, bueno, parece ser una aleación de cobre. Evidentemente que no, o sea, no nos van a mostrar el proceso completo porque si no nos lleva, no sé, algunas horas. ¿Ven cómo saltan chispitas ahí, acá? Bueno, ahí nos van a mostrar el control de la máquina, si mal no recuerdo. Ese es el perímetro que tienen que cortar. Y ese es el punto en el cual está
ocurriendo el corte en ese momento, ¿no? Ahí está como saliendo del diámetro exterior de la barra. Bueno, es un video muy casero, ¿no? Como se verá. Ven que se va haciendo cada vez se ve mayor longitud del alambre, porque está viniendo hacia el frente de la pantalla. Bueno, Dani, ahí Lucas está haciendo el comentario de que sí, que es un proceso lentísimo en comparación con lo que se vio al principio de la cursada en los otros procesos mecanizados, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahí se ve que el dieléctrico está puesto, digamos, por aspersión, como decía. Nosotros no la vemos la boquilla, pero fíjense que acá no está trabajando en forma sumergida, ¿no? Con lo cual uno le da la presunción que se trataría de una máquina de hilo de las de molibdeno, o sea, las que son reutilizables, porque eh, las de latón, las de hilo de latón, que el hilo no es reutilizable en ese caso, trabajan en forma sumergida, como las de penetración. Bueno, ahí prácticamente, cuando termine la chispa, ahí salió. A ver, bueno, ahí podemos decir que salió del material, ¿no? Bueno, ahora lo golpeo un poquito para sacar el material que fue cortado, ¿ven? Ahora lo va a separar y lo va a girar, porque es una máquina muy especial esta. Va a ser un corte similar del otro lado, pero bueno, no nos lo va a mostrar. Acá abajo se ve el material que sacó. Bueno, ahí nos está mostrando como que estaba yendo desde afuera, ¿no? Se escucha bien, ¿no? Sí, Dani, se escucha perfecto. Ahí lo que pregunta Lucas es si el hilo tiene una polaridad y la pieza otra polaridad. Sí, claro, sí, sí. Cuando vimos el esquemita, estaba el positivo y el negativo, ¿no? Asociado a cada parte. Inclusive, como pasa también en la soldadura, yo por lo menos en la inverter, que es la que conozco de haberlo usado, vos podés invertir las polaridades y dependiendo la polaridad, a veces te funciona mejor el proceso. De hecho, cuando el electrodo, en el caso de la penetración, es de grafito, eh, y que se habla de un proceso nowhere, se suele invertir la polaridad tradicional. Lo que pasa es que yo no recuerdo, eh, le debo a Lucas cuál es la polaridad tradicional que se usa en las máquinas de electroerosión. Ok, perfecto, Dani. Ahí Lucas dice que se entendió, que se entendió. Bueno, Bueno, Alberto comenta que los procesos de corte por hilo y el de penetración son complementarios en las matricerías, ya claro, que las piezas que se cortan por hilo después se usan como electrodos por electroerosión de penetración. bien, muy bien. Bueno, vamos por el cuarto proceso. En este caso, el proceso de punzonado. Que bueno, yo les decía al principio de la clase,
los 3 primeros se habla de procesos no convencionales, porque son procesos en los cuales, bueno, en el láser y en la electroerosión podemos afirmar que no hay contacto, digamos, entre la herramienta, porque bueno, en el primer caso es un haz de luz, y acá sabemos claramente en la electroerosión que no lo hay, porque si no se produciría un cortocircuito. En la máquina de chorro de agua, en el proceso de chorro de agua con abrasivos, bueno, sí hay un contacto mecánico de las partículas abrasivas que van generando la abrasión, pero es un proceso en realidad bastante particular, ¿no es cierto? Por eso en la bibliografía se lo suele clasificar dentro de lo que se conocen como procesos no convencionales, ¿no? Ahora, el proceso de punzonado es un proceso de conformado plástico, siendo un conformado plástico localizado. ¿Dónde va a estar localizado? En el perímetro cortado. O sea, nosotros en los procesos de conformado plástico podemos generar piezas, por ejemplo, variando la forma de un material de partida en todo el volumen, como sería el caso de la forja, o en el caso de las piezas que se hacen estampadas, piezas típicas de este tipo de piezas estampadas son las que con las cuales las empresas fabricantes de automóviles hacen las carrocerías de sus autos, o sea, una puerta, un techo, un capot, un piso, etc. En esas piezas normalmente una parte muy importante del volumen de la pieza prácticamente no ha tenido ningún tipo de modificación por conformado plástico. Las modificaciones se producen concretamente en donde uno tiene que generar un radio para producir una curvatura en el material, ¿no es cierto? Pero hay amplios sectores de la chapa inicial que se lleva a la máquina de estampado, que se la denomina blank, el material de partida se lo denomina blank, una parte muy importante del volumen del blank prácticamente no sufre ningún tipo de alteración. Bueno, en el punzonado pasa eso, la alteración, la deformación plástica, ocurre en el perímetro que nosotros vamos a cortar. Entonces, en el punzonado vamos a requerir de un punzón y una matriz, o sea, los elementos cortantes en realidad son dos. Nosotros no podemos hacer un proceso de punzonado solamente con un punzón o solamente con una matriz. Necesitamos de ambos. Entre ellos se interpone el material a procesar, en este caso la chapa, y lógicamente que entre el punzón y la matriz tiene que haber un juego, tiene que haber una diferencia de medida. La matriz tiene que tener una medida mayor a la del punzón, porque si no, cuando se produce el corte, es decir, que el punzón atraviese el espesor de la chapa, el punzón, toda la superficie del lateral del punzón, lo que haría es rozar contra la cavidad de la matriz y bueno, se deterioraría todo el conjunto. Los filos de corte, evidentemente, que es todo el perímetro del orificio de la matriz y todo el perímetro del punzón, lo que sería el macho, lo que sería la hembra. El tipo de agujero que pueden generar puede tener cualquier forma, no tiene por qué ser una forma circular, podría ser una forma cuadrada, podría ser un triángulo, puede tener distintos tipos de geometría. Lógicamente que el punzón y la matriz van a tener
la misma geometría, la matriz en alguna medida escalada respecto de la del punzón. Ahora, si nosotros durante la carrera, estos procesos se suelen hacer en máquinas que, bueno, se designan en forma general como prensas. La prensa es una máquina que tiene una mesa, en la mesa siempre se fija la matriz, ¿no es cierto? Y el punzón se asocia al carro. La prensa tiene la parte superior que se desplaza en sentido vertical y lo puede hacer, digamos, subiendo y bajando, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros analizamos lo que sucede con el punto M del material que está ubicado, digamos, sobre el filo del punzón y que está en contacto con el punzón, a medida que el punzón va descendiendo, en alguna medida lo que va a suceder con la tensión sobre ese punto Sí, yo respecto le de iba a la... decir lo mismo. Profe, puede ser balancín también. Claro, balancín, sí, Porque, sí. porque yo también, cuando comentaba en la metalurgia, usábamos balancines para hacer agujeros en pequeñas piezas chapa de tanto milímetro y con eso bajaba y agujereábamos. Mira, yo no sé si no es un tema de Argentina, pero acá en Argentina se le llama a las prensas mecánicas, que pueden ser también llamadas prensas de cigüeñal o prensas de excéntrica, a las chicas se les suele llamar balancín. El Claro, sí, balancín, sí. a uno, ¿a qué le viene el balancín? Al movimiento de Yo- subir y bajar del punzón, ¿no es cierto? A ese Claro, movimiento alternativo de sube y baja producido concretamente por el giro del cigüeñal. sí, sí. Y bueno, el cigüeñal que mueve una biela, que esa biela está asociado al desplazamiento del carro y el punzón que está asociado al carro. Entonces el Sí, punzón va... nosotros teníamos prensa, pero la prensa la llamábamos al que metíamos el chapón y daba la forma a la chapa. Quizás ahí pues que se le dé más eso y no tanto una agujereada. Finalmente la agujereada le decíamos, vamos, meterla ahí, andar el balancín y agujereada o sea, tantos agujeros, capaz ya tiene el molde y todo, y baja y lo agujerea. Y en la prensa es como la usábamos como para meter las chapas, insertábamos la chapa en la prensa y que eso después bajaba la matriz todo y le daba la forma. Sí. Que capaz ahí puede ser que sea la confusión, por eso se le diferenció más que nada a balancina eso que hace agujero y nada más, y a la prensa en sí que hace la forma, a la chapa, no agujerea. Digo yo, no sé, capaz estoy confundido, no sé. No, no, yo lo que me refería es que, bueno, nosotros lo que estamos comentando, esto del nombre este de Sí, es un balancín, proceso punzonal. pero digo, si no es muy una designación argentina, yo no sé si los españoles a las prensas mecánicas grandes le dicen prensa y a las chicas le dicen balancines o le dicen prensas grandes y prensas chicas, ¿me entendés? A eso voy. No sé si es un nombre muy argentino el tema de Puede ser, balancín. puede ser. Bueno, eso lo saben los metalúrgicos, algún metalúrgico, yo no soy metalúrgico, ya hace rato, pero Bueno, calculo vos que vas a la bibliografía y la bibliografía se llaman eccentric press, o sea, prensas de excéntrica, claro. chicas o grandes, o Ah, sea, está bien. Bueno, acá la abreviamos como anda al balancín. al balancín. Pues, sí. Bueno, entonces decíamos lo que sucede sobre el punto M conforme avanza la carrera del punzón, que bueno, lógicamente es un proceso de una velocidad bastante importante, ¿no? Pero bueno, si nosotros lo vamos pensando como que el proceso va ocurriendo a baja velocidad, primero lo que va a ocurrir es que la chapa se va a deformar de manera elástica hasta que se alcanza lo que sería el punto de fluencia. Y ahí ya empiezan a suceder deformaciones permanentes. Como la carrera del punzón prosigue, en un determinado momento vamos a alcanzar lo que se conoce como la tensión máxima, o sea que estaría asociada al punto B, y si la carrera continúa, evidentemente que se va a producir el desprendimiento
del material de la chapa que está por debajo del punzón, y bueno, va a terminar cayendo a través del orificio de la matriz. Por esa razón también necesitamos que el orificio de la matriz sea un poco más grande para que tampoco se atasque el material, que sale totalmente deformado porque queda muy tensionado por el proceso de corte. Germán, si vos querés comentar algo, porque habitualmente este tema lo das vos, decime, por favor, ¿eh? No, Dani, creo que todo lo que vos estuviste comentando en relación a lo que se avanzó con la exposición me parece que está perfecto, Dani. Bueno, acá nada, que Alberto Mandrini había puesto también que sí, que se los conoce como prensa o balancín. Entiendo entiendo que es indistinto uno de otro por lo que él colocó. Sí, algo que es, bueno, nada, que es importante tener en cuenta y que después, bueno, lo vamos a comentar más adelante, es que, bueno, acá, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la deformación elástica, ¿no? Que nosotros acá si analizamos ese punto M que está ahí en el borde del punzón, lo que va a suceder es que, bueno, justamente elásticamente lo que va a pasar es que una vez que nosotros cortemos el material, va a haber un retorno elástico, después por eso vamos a ver que, por ejemplo, las gargantas de las matrices, más allá del juego radial y del esquema que está acá, vamos a tener que tener un ángulo de salida, y que, bueno, que en todo proceso de deformación plástica, tal y como lo muestra este esquema, a nosotros siempre nos va a interesar trabajar por encima del límite elástico, ¿no? Digamos, nosotros siempre vamos a querer que el material se rompa o que el material se deforme plásticamente. Y entonces, digo, a diferencia de lo que nosotros vemos en elasticidad, que es que el límite de fluencia es nuestro límite máximo a donde podemos llegar, acá nosotros justamente lo que estamos es sobrepasarlo. Bueno, ahí Daniel dibujó justamente cómo es la garganta, dado que justamente uno de los componentes del esfuerzo de punzonado es la fricción que se genera entre el tejo y la matriz, dado por este retorno elástico que lo podemos en ese caso acá identificar entre el origen de coordenadas y el punto A, no en ese gráfico de tensión de formación. Gracias, Germán. No, por favor. Bueno, entonces podemos ahora dar una definición del proceso de punzonado diciendo que se trata de un proceso de corte por cizallado. Cizallado se dice cuando hay una separación de dos partes metálicas en el cual la herramienta punzón impacta sobre la chapa a cortar, siendo que la chapa se encuentra apoyada sobre una matriz. Y entonces con el avance de la carrera del punzón se produce la separación de las partes. La tecnología del corte en matriz, y cuando decimos convencional nos referimos a la utilización de prensas, considerando estas máquinas como máquinas, ¿cómo llamarlas? Máquinas universales. No estamos hablando de las punzonadoras de control numérico. A esto nos estamos refiriendo como cuando hablamos de tecnología del corte en matriz convencional. El corte mecánico se hace por deformación plástica en frío del perímetro a separar. Como ya habíamos comentado, el filo de corte tanto lo constituyen el filo del punzón como el de la matriz. El perímetro de corte puede tener una forma arbitraria. Se puede aplicar a chapas o flejes con espesores de hasta un máximo de 12 milímetros de espesor, aunque lo más común es que los máximos estén alrededor de 6 milímetros. Estos procesos convencionales que hacen uso de matrices que fueron diseñadas y construidas al efecto, se utilizan para fabricar un gran número de piezas iguales y se utilizan las prensas llamadas de cigüeñal o de excéntrica. Bueno, acá hay más precisiones en relación a lo que es el juego entre el punzón y la matriz, en donde el juego va a ser función del espesor de la chapa. Obsérvese que el espesor de la chapa corresponde al eje horizontal, y del tipo de material. Entonces, concretamente, si nosotros queremos cortar
un acero duro de 3 milímetros de espesor, acá nos están recomendando un juego de 0,25, pero es un juego diametral el que está indicado acá, ¿no es cierto? Juego diametral, por eso dice D1 menos D, D1 menos D. El juego es muy importante porque significa una vida útil muy prolongada de los filos. En la medida que uno utilice un juego inadecuado, la vida útil puede bajar de una manera tan significativa como sucede con la vida útil de los filos de las herramientas en relación a la velocidad de corte. Es más, yo me atrevería, ¿se acuerdan de la ecuación de Taylor, no? Yo me atrevería a hacer una suerte de extrapolación de la ecuación de Taylor al proceso de punzonado, pero sacando la variable velocidad de corte y sustituyéndola por el juego entre el punzón y la matriz. Bueno, en otra cosa que en otra cosa que afecta el juego tiene que ver con, bueno, decíamos la vida útil, ¿no es cierto? Pero la calidad del corte también es afectada por el juego. Fíjense que acá tenemos un juego insuficiente a la izquierda, el juego normal en el centro y el excesivo a la derecha. ¿Qué sucede? Como decimos que tenemos dos filos de corte, ¿no es cierto? Tenemos el filo de corte correspondiente a la matriz y el filo de corte correspondiente al punzón. Lo que sucede es que con el avance de la carrera del punzón, el punzón empuja el material sobre el filo de la matriz y conforme ese proceso continúa, se producen dos fisuras, una asociada al filo de corte de la matriz y otra asociada al filo de corte del punzón, y obsérvese que en el caso de un juego insuficiente, estas fisuras no se juntan, entonces producen una rebaba sobre la pieza cortada. Cuando el juego es normal, las dos fisuras se juntan, con lo cual se obtiene una mejor calidad superficial en la superficie de corte, y en el juego excesivo pasa lo mismo que en el insuficiente, pero en sentido contrario, ¿no es cierto? Entonces, esta es una foto que nosotros tomamos, es una imagen que tomamos en el microscopio electrónico. Todo perímetro de corte cortado por punzonado tiene 4 zonas. O sea, este perímetro, esta imagen correspondiente a un perímetro cortado, fue cortado en este sentido. En la primera zona tenemos como una suerte de radio. Lo estoy dibujando acá. Después tenemos una zona bruñida o pulida y luego tenemos una zona de fractura. Fíjense la diferencia, cómo acá se ven todas rayas verticales, ¿no es cierto? Y en cambio acá, cómo se ve toda una superficie granular. ¿Qué sucede? En realidad el punzón no necesita atravesar todo el espesor de la chapa para separar el material que se quiere sacar de nuestro fleje, de nuestra chapa, sino que el nivel de tensiones es tan elevado que cuando aproximadamente el punzón ya ha cortado el 50% del espesor de la chapa, las tensiones son tan altas que el resto se fractura de manera abrupta. Y entonces, bueno, la zona hacia la salida corresponde a una zona de fractura, ¿no es cierto? Entonces, importante esta frase que dice que el perímetro de corte en alguna medida nos habla sobre cómo está ocurriendo el proceso, hasta incluso nos da una idea del juego de corte. Déjenme ver perfecto. Bueno, yo les diría que tanto es así que, bueno, hubo un investigador francés llamado Legrand
Por eso vamos a hablar del criterio de Legrand. Acá lo tenemos. Que lo que hizo fue experimentar con procesos de punzonado utilizando diferentes juegos. Y con los diferentes juegos obtuvo distintas calidades de las superficies cortadas, ¿no es cierto? Entonces, obsérvese, por ejemplo, en el tipo 1, ¿no? Esto se mira así, ¿no? O sea, acá la chapa seguiría hasta acá, ¿no es cierto? Bueno, esto seguiría así. Y lo que está acá abajo es el recorte, ¿correcto? Vamos a centrarnos en uno de los dos. Olvidémonos de este porque si no nos mareamos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un determinado nivel de juego, se produce una curvatura importante a la entrada representada por esta altura B. La zona bruñida es muy corta, la zona C. La zona de fractura es muy grande, la D, e inclusive tiene un ángulo de fractura muy grande. Y acá tenemos una rebaba hacia el lado de la salida caracterizada por esa altura E. ¿Me siguen? Eso sería para un juego muy grande entre punzón y matriz. ¿Me escuchan? Sí, Dani, se escucha Sí, perfecto. sí, lo escuchamos, profe. Bueno, fíjense si nosotros nos vamos a este extremo, ¿no? O sea, en este extremo hay muy poco juego entre punzón y matriz. Entonces, ¿qué sucede? El radio que se forma del lado de la entrada es muy pequeñito, ¿lo ven acá? La zona bruñida es prácticamente, bueno, es este factor C, esta altura C. La zona fracturada prácticamente no tiene un ángulo y la rebaba, bueno, la rebaba esa puede ser más variable. Como consecuencia de sus trabajos, Legrand, concretamente, habla de 5 calidades. En la industria, habitualmente, las calidades que se suelen aceptar son la tipo 4 o la tipo 3. Yo lo que les pido, que si ustedes, porque creo que acá no la incluí, si ustedes van al video completo, al video más extenso que está en el canal de YouTube, o inclusive en el PowerPoint que está colgado en el aula virtual correspondiente a punzonado, van a ver la tabla en donde están las sugerencias de Legrand de los distintos porcentajes de juego para obtener las distintas calidades, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos, este es un trabajo que hicimos nosotros sobre una chapa. Concretamente lo que mandamos a hacer es fabricar probetas de tracción a partir de unas chapas de 0,5 milímetros de espesor, de un acero de muy bajo carbono. Fíjense que prácticamente es todo ferrita, o sea, acá son todos los granos, ven que es todo blanco la microestructura, son todos granos muy finitos. Y bueno, observen, este material era un material, como les digo, de muy bajo carbono, ¿no es cierto? Entonces, el punzón trabajó en este sentido. Fíjense el radio que provocó del lado de la entrada, ¿no? Y la rebaba que produjo a la salida. Y acá inclusive se ve cómo toda esta zona está muy deformada plásticamente. Fíjense cómo los granos del material se fueron alargando. Acá los granos son de una forma como más esférica, en cambio acá los granos son mucho más alargados, ¿los ven? Porque se han alargado en el sentido de la deformación plástica.
Esa deformación plástica produjo un incremento de dureza, en el sentido que si uno tomaba la dureza en esta zona del material, daba del orden de los 150 Vickers, y si tomaba en esta zona, daba del orden de 246 Vickers. Eso significa que el proceso de punzonado en este material produjo un incremento de la dureza en el perímetro del 64%. O sea, eso a veces suele ser un efecto no deseado de los perímetros punzonados, ¿no? Porque si yo después tengo que venir con una herramienta y mecanizar ese perímetro punzonado, bueno, quizás 250 Brinell no es mucho, pero si el material de partida hubiese sido bastante más duro que este, evidentemente que, bueno, las herramientas de corte lo van a sufrir. Muy bien. Cuando nosotros, o cuando yo les presenté el proceso en la primera imagen, les mostré un punzón plano, ¿no es cierto? ¿Sí? Los punzones planos son los que tienden a generar los mayores esfuerzos de punzonado. O sea, la fuerza del punzonado va a depender de la forma del punzón, del material, de la chapa, del perímetro que nosotros tengamos que cortar y lógicamente del espesor de la chapa, de este espesor, ¿no es cierto? Entonces, a veces lo que se hace para tratar de bajar la carga de punzonado es utilizar un punzón que, por ejemplo, puede tener una concavidad, como sería este caso que tenemos acá, de manera tal que la fuerza requerida se reduce en un coeficiente de 0,67. O sea, si uno calcula la fuerza para el punzón plano, para este punzón cóncavo habría que aplicarle un coeficiente de corrección de 0,67, ¿no es cierto? Lo que sucede como contrapartida, acá tenemos dos gráficos de esfuerzo en función del recorrido del punzón, ¿no? Esfuerzo de corte versus recorrido del punzón. Acá tenemos dos gráficos. El que es de mayor carga y menor desplazamiento corresponde a un punzón y matriz plana. En cambio, el que es de menor carga y mayor desplazamiento corresponde a un punzón o matriz que presentan inclinaciones. ¿Correcto? O sea, como yo al utilizar un punzón con un filo no plano, en el caso del cóncavo que les mostré, no tendría ese problema, ¿no? El problema lo tendría en este caso, en donde, bueno, yo necesito una carrera adicional que tiene que ver con esta longitud. Entonces, con los punzones de filo inclinado, yo bajo significativamente la carga, requiero de un mayor recorrido del punzón, pero también la carga ahora pasa a tener un cierto desequilibrio, ¿no? Porque ese plano inclinado que tiene el punzón en el frente me genera una carga lateral, por decirlo de alguna manera. Y eso, bueno, me puede ir desgastando más rápidamente las columnas de la matriz. Bueno, como les decía, que la fuerza de corte va a depender del material a través de la resistencia al corte del material, el valor tau sub c, del perímetro que tengamos que cortar y del espesor de la chapa que tenemos que cortar. Este factor de 1,2, esto sería para punzón plano, así como está, ¿no es cierto? El factor de 1,2 está puesto a los efectos de considerar que existe una fricción durante todo el proceso que se encuentra en el orden del 20%. Entonces, evidentemente,
que la fuerza va a aumentar debido al efecto de la fricción en ese factor de 1,2. Germán, decime si querés comentar algo. No, digo, esto lo comentábamos al principio, el tema de la fricción, ¿no? Entre el tejo y la matriz, y también entre el orificio cortado y el punzón, ¿no? Yo lo que les quería preguntar, a ver si ustedes, por ejemplo, yo creo que no se comentó, ¿no? Si ustedes se quieren quedar con el tejo, lo que tienen que ajustar, ¿qué será? ¿La medida de la matriz o la medida del punzón? Si es que el tejo va rozando por esta condición elástica y justamente por esta fricción que comentaba Daniel con la matriz. ¿Qué opinan? Digamos, yo quiero sacar un tejo o sea, digamos, quiero sacar una pieza cilíndrica de un diámetro 100 milímetros. ¿Tengo que hacer la matriz de 100 milímetros o el punzón de 100 milímetros? Ustedes saben que hay un juego, ¿no? Alguno de los dos es el que le tengo que dar la medida. ¿Qué opinan? No, el punzón siempre no tiene que tener menor milímetro, tiene menor diámetro, porque el juego es una deformación. No llegué a escuchar, pero ustedes piensen que si ustedes cortan, Hola, ¿no? hola, Sí, ¿me escuchan? sí, No, sí, no, te yo escucho. decía que el diámetro del punzón no tendría que ser menor, un poco menor por el tema de la deformación y eso. Claro, bueno, y entonces, ¿qué es lo que tendría que tener En el el borde, digo, borde? porque se deforma. Claro, entonces, Entonces, Luis, sí, ¿quién tiene que tener los 100 milímetros? claro. ¿Quién tiene que tener los 100 milímetros? Y no. Claro, pero el punzón para tener menos diámetro tendría que la chapa o ¿cómo se llama? El agujero, ¿cómo se llama? De la matriz. Sí, Eso. claro, exactamente. Entonces, por el retorno elástico, este que estamos comentando, si uno se quiere quedar con el tejo, el que tiene que mantener, el que va a definir la medida del tejo es el diámetro de la garganta de la matriz en la zona calibrada, y después el que va a definir el diámetro del orificio va a ser el punzón, porque el orificio, así como el punzón va a tener el retorno elástico y se va a ajustar al diámetro de la garganta, el orificio se va a ajustar al diámetro del punzón. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso es importante porque, bueno, en función de eso uno va a definir uno u otro tamaño del herramental, tanto el punzón como la matriz. Correcto. Bueno, un simple esquema de una matriz de corte progresivo, en donde como resultado del proceso de corte que se hace en 2 etapas, se obtiene esta pieza que está acá, ¿no es cierto? O sea, el material de partida es un fleje que tiene este ancho, ¿no es cierto? Ese fleje va recorriendo, eh, la matriz presenta un punzón que hace el orificio cilíndrico y otro que hace el perímetro, y eso se hace en 2 pasos, o sea, cada vez que baja el sistema, y fíjense que a distintas alturas, de manera tal que no se genere toda la carga en el mismo momento, a distintas alturas, aprovechando la carrera de desplazamiento de la prensa, se produce el corte del diámetro interior y el corte del cuadrado. Cuando se produce el corte del cuadrado, como el corte del diámetro interior ya estaba hecho, la pieza ya queda terminada. Y bueno, así se va produciendo la pieza que está redondeada, que tiene por perímetro exterior un cuadrado y un orificio central. ¿Correcto? Sí, perfecto, Dani. Bueno, hay un diámetro mínimo que es posible obtener por punzonado, y que ese diámetro mínimo en alguna medida se obtiene, o el concepto se obtiene en forma experimental, en el sentido de que nunca es posible hacer un agujero en una chapa que sea menor al espesor de la chapa. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo una chapa de 3 milímetros,
el diámetro del punzón tiene que ser en todos los casos mayor a esos 3 milímetros. ¿Por qué? Porque se rompe el punzón. El punzón no, esto se ha determinado de forma experimental, que no soporta las cargas y bueno, se rompe porque bueno, el punzón está sometido a cargas de compresión, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver un video de una estación de punzonado. Esa estación de punzonado está diseñada y construida por la empresa italiana Salvagnini, que es un líder mundial en este tipo de equipamientos. No, dice cualquiera. No. Ya a esta hora de la noche. Bueno, ahí vamos a ver. O eso Ahí creo. está. No arranca, ¿qué pasa? ¿No te aparece el visor del play del video, no? No. Habrá- Bueno, me parece que voy a tener que salir de acá. Sí, me parece que eso no es un video, profe. Es una Claro, foto. Sí, es un video, es un video. Ah, ¿qué, qué está como sincronizado con el PDF? No, sí, no es un PDF, no. No, ahora sí, no. Yo decía lo que quería apretar activado, me pensé que era una foto. Sí, ahí tenés. Fíjense que tiene un sistema de vacío con sopapas para levantar las chapas o para llevarlas hacia el interior de la máquina. Esta es una punzonadora de control numérico, no es una máquina flexible, como si fuera un centro de punzonado, por decirlo de algún modo. Claro, estas máquinas tienen en el cabezal como si fuera un revólver con distintos conjuntos de punzón y matriz en el cual el cabezal va girando y se ven algunos de los herramientales, son esas cabezales cilíndricos que se ven. Entonces, en función uno de la operación que quiere realizar, cuando esos cabezales van bajando, están desviados por la matriz inferior, lógicamente, y se van haciendo las operaciones, o sea, la chapa se va desplazando, va pasando por la parte central y se ve como, por ejemplo, se van haciendo las operaciones, en este caso de punzonado y en ese caso, bueno, de deformación plástica, ¿no? Ahí ya Inclusive nos está mostrando una simulación, ¿no? Inclusive ahí está la operación de mascado, que es que si uno tiene un punzón que tiene una forma rectangular, si uno va haciendo un punzonado uno al lado del otro, va cortando la chapa, ¿no? De alguna manera también. Bueno, ahí se ve cómo va trabajando el herramental y cómo es cómo van trabajando las herramientas si no tuviéramos la carcasa del- Sí, prácticamente se puede dar forma a la chapa como en corte, como si fuera en corte, varias matrices, como que Claro, claro, 4 cuadraditos sucesivos de alguna forma te empieza a cortar toda la chapa. Claro, porque usan un grupo de punzones y de matrices Sí. estándar y entonces a través de la programación CNC, en función de lo que vos tenés que hacer, la máquina va seleccionando punzón y matriz y va hacer el trabajo a ese punzón y matriz, después cambia a otro y así sucesivamente, ¿no? claro, Entonces, bueno, estas máquinas se suelen utilizar para hacer gabinetes. claro, tal cual, tal cual. Y esa es como una máquina recontra completa, o sea, es una Sí, alta sí, máquina, ¿no? sí, Sí, sí. se nota porque como usted dice que se puede usar varias matrices, varias herramientas, varios punzones, o sea, se Por nota que eso yo decía, se puede hacer de acá todo. dije centro de punzonado, o sea, porque Sí, bueno, sí. viste que tiene almacén de chapas, tiene un robot para seleccionar las chapas, porque bueno, puede trabajar con chapas de diferentes espesores, ¿Y hay fábricas así acá en Argentina que tengan ese tipo de máquinas? con punzonadoras hay, no sé si con este grado de complejidad. Claro, sí, sí, a eso me refería, un tipo así centro bien boleta. Se puede hacer de todo. Mira, es una máquina que suele ser bastante común de ver en las exposiciones de máquinas herramientas, que entiendo que ahora próximamente va a ser la FIMAC,
En la FIMAC suele haber de estas máquinas funcionando, ¿no? Son máquinas muy interesantes, son bastante ruidosas, pero normalmente donde está la punzonadora de control numérico en la FIMAC siempre está lleno de gente mirando. Sí, había dicho más o menos la fecha que iban a estar en la exposición. ¿Qué queda en mayo? Creo ¿Era que en el 6 al 10 de mayo, me parece. 6 de mayo? Capital, ¿no? Sí. Y debe ser en el, ¿cómo se llama el centro ese que está al Salguero, creo lado que había dicho Costa Juan. Salguero, creo que. Sí. Costa Salguero. Ah, sí. Sí, son interesantes para ir a ver esas exposiciones. Ahí, que le gustan las máquinas estas de todo tipo, la que es mecanizado, con viruta o no convencional, todas las formas que uno quiera las puede encontrar ahí.